Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos de nuevo por aquí, listos para una nueva dosis de salseo, cotilleo y sobre todo, mucho, mucho amor. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la batería cargada porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos en vilo, una pareja que nos ha hecho soñar, reír y hasta llorar un poquito, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en la rumorología, en las fotos, en las indirectas, o no tan indirectas, y en todo lo que rodea a estos dos tortolitos, o mejor dicho, ex-tortolitos. O tal vez no. Ahí está la gracia, ¿verdad? Hoy vamos a analizar a fondo lo que sucedió en Barcelona, esa ciudad mágica que parece ser el escenario perfecto para reavivar viejas llamas o, al menos, para despertar mucha curiosidad. ¿Recuerdan cuando Can y Demet nos enamoraron con su química en Erkentzikuz, pájaro madrugador? ¡Madre mía! La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada diálogo lleno de dobles sentidos. Y claro, como buenos fans que somos, empezamos a soñar con que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y durante un tiempo así fue. Tuvimos nuestra dosis de momentos dulces, de declaraciones veladas, de apariciones públicas que nos hacían creer en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento terminó. Rumores de celos, de incompatibilidades, de agendas imposibles. La verdad es que nunca supimos exactamente qué pasó, pero el caso es que Can y Demet tomaron caminos separados. Y nosotros, los fans, quedamos con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación guardada en un cajón. ¿Y ahora qué? Pues bien, mis queridos detectives del amor, parece que ese cajón se ha abierto de nuevo, y todo gracias a una escapadita a Barcelona. Antes de que sigamos profundizando en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estos momentos de chismorreo y análisis, no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Gracias de corazón. Ahora sí, vamos al grano. Barcelona, la ciudad condal, Gaudí, la Sagrada Familia, el Barça, y Can y Demet. Resulta que ambos por separado, tenían compromisos profesionales en la ciudad. Can estaba grabando para algún proyecto que aún no se ha revelado por completo, y Demet, si no me equivoco, estaba participando en alguna sesión de fotos o evento publicitario. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Dos profesionales exitosos que coinciden en la misma ciudad. Pero claro, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo se convirtió en una nube espesa de especulaciones. Empezaron a circular fotos y vídeos en redes sociales. Primero Can solo disfrutando de la gastronomía local, paseando por las Ramblas, luciendo su característico estilo desenfadado. Después Demet también apareció en escena, radiante con una sonrisa que iluminaba la ciudad. Y entonces la bomba. Una foto borrosa, capturada por un paparazzi desde la distancia, mostraba a dos personas que, supuestamente, se parecían mucho a Can y Demet cenando juntos en un restaurante con poca luz. ¡Boom! La internet explotó. ¿Era cierto? ¿Era una coincidencia? ¿O era el principio de algo más? La verdad es que la foto era bastante ambigua. No se veían las caras con claridad, pero la complexión física, el estilo de vestir, todo apuntaba a que efectivamente eran ellos. Y claro, la maquinaria de los fans se puso en marcha. Empezaron a analizar cada detalle, cada sombra, cada reflejo en el cristal del restaurante. Buscaron patrones, compararon la ropa que llevaban Can y Demet en otras fotos tomadas en Barcelona, intentando encontrar alguna pista que confirmara o desmintiera la cita. Y aquí es donde entra en juego la teoría de las indirectas. Porque, como ya sabemos, Can y Demet son maestros en el arte de comunicarse a través de las redes sociales. Empezaron a publicar historias en Instagram con mensajes sutiles, frases ambiguas, canciones románticas. Cosas que interpretadas por separado podrían no significar nada, pero que juntas parecían formar un puzzle con una sola imagen, la de una posible reconciliación. Por ejemplo, Can publicó una foto de un atardecer en Barcelona con una leyenda que decía: «La vida te sorprende cuando menos te lo esperas». ¿A qué se refería? ¿A la belleza del paisaje? ¿O a la inesperada compañía que estaba disfrutando en ese momento?
Por su parte, Demet compartió una historia con una canción de amor que hablaba de segundas oportunidades y de reencontrarse con el destino. Uf. La cosa se ponía cada vez más interesante. Y no solo eso. Algunos fans detectaron que Khan y Demet estaban siguiendo las mismas cuentas de Instagram relacionadas con restaurantes y lugares de interés en Barcelona. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero también podría significar que estaban planeando citas secretas y que querían explorar juntos la ciudad. Además, empezaron a circular rumores de que habían sido vistos juntos en un hotel de lujo, aunque nadie pudo confirmar esta información con pruebas sólidas. Pero volvamos a la famosa foto del restaurante. Muchos se preguntaron por qué no había más fotos o vídeos que confirmaran la cita. La respuesta podría ser sencilla: Khan y Demet son conscientes de la expectación que generan y seguramente tomaron precauciones para no ser descubiertos. Escogieron un restaurante discreto con poca luz y se sentaron en una mesa apartada. Además, es probable que tuvieran guardaespaldas o personal de seguridad que les protegiera de las miradas indiscretas. También hay que tener en cuenta que después de su ruptura, Khan y Demet han mantenido una relación cordial, pero distante. No se han dejado ver juntos en público, y tampoco han hablado el uno del otro en entrevistas. Esto podría indicar que aunque el amor no haya funcionado, siguen respetándose y apreciándose como personas y como profesionales. Y tal vez esa sea la base para una posible reconciliación. Ahora bien, seamos realistas. También es posible que todo esto sea una simple coincidencia, una ilusión creada por nuestras propias fantasías. Quizás Khan y Demet simplemente coincidieron en Barcelona por motivos profesionales y no tuvieron ningún tipo de contacto personal. O tal vez cenaron juntos como amigos, sin que haya nada romántico de por medio. No podemos descartar ninguna posibilidad. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue generando pasión y curiosidad entre sus fans. Son dos personas muy queridas y talentosas, y muchos de nosotros seguimos soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Su química es innegable y la magia que crearon en Erkentzikos es difícil de olvidar. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. ¿Se imaginan a Khan y Demet protagonizando una nueva serie juntos? Sería un éxito asegurado. Podrían interpretar a una pareja con problemas, a dos rivales que se enamoran, o a dos desconocidos que se encuentran por casualidad y descubren que están destinados a estar juntos. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo a Barcelona, la pregunta del millón es: ¿qué pasó realmente entre Khan y Demet en esa ciudad? ¿Se reencontraron? ¿Hablaron de sus sentimientos? ¿Se dieron una segunda oportunidad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su presencia en la misma ciudad, al mismo tiempo, ha despertado nuestras esperanzas y nos ha hecho volver a creer en el amor. Y eso, al final, es lo que importa. Porque más allá de los rumores, de las fotos borrosas y de las indirectas en Instagram, lo que realmente nos emociona es la posibilidad de que dos personas que se aman puedan superar sus diferencias y volver a estar juntas. Y Khan y Demet, con su talento, su carisma y su historia, nos han demostrado que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Así que, mis amores, sigamos soñando, sigamos analizando cada detalle y sigamos esperando que la magia de Khan y Demet nos siga sorprendiendo. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Y hablando de amor, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que a veces nos obsesionamos demasiado con la vida de los demás, especialmente con la de las celebridades. Nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Y que al final, lo que todos buscamos es lo mismo: ser felices y encontrar el amor. Por eso creo que es importante apoyar a Khan y a Demet en sus proyectos profesionales y respetar sus decisiones personales. Si deciden estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte su corazón. Y ahora, antes de que me ponga demasiado sentimental, quiero compartir con ustedes algunas teorías locas que he encontrado en internet sobre la posible reconciliación de Khan y Demet. Prepárense para reírse. Una de las teorías más descabelladas es que Khan y Demet están trabajando juntos en una campaña publicitaria secreta para una marca de ropa española. Y que su presencia en Barcelona forma parte de esa estrategia de marketing.
Imagínense. Otra teoría afirma que Khan y Demet son espías internacionales y que su encuentro en Barcelona es una misión secreta para salvar el mundo. Al más puro estilo James Bond. Y la teoría más romántica y probablemente la menos creíble, es que Khan y Demet se van a casar en secreto en Barcelona y que ya tienen todo preparado para la boda. ¡Ay, qué ilusión! En fin, como ven, la imaginación de los fans no tiene límites. Pero más allá de las teorías locas, lo que realmente importa es que sigamos disfrutando de la pasión que Khan y Demet despiertan en nosotros. Y que sigamos apoyándolos en sus carreras y en sus vidas personales. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y cotilleo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Khan y Demet coincidieron en Barcelona por motivos profesionales. Surgieron rumores de una posible cita secreta entre ellos, alimentados por una foto borrosa y por indirectas en redes sociales. La historia de Khan y Demet sigue generando pasión y curiosidad entre sus fans. Y aunque no sabemos con certeza qué pasó realmente en Barcelona, seguimos soñando con una posible reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ampliación del salseo, Khan y Demet Barcelona y el universo fan ***. Pero esperen, mis chismosos favoritos. Que aún hay mucho jugo que exprimir de esta jugosa naranja llamada Khan y Demet en Barcelona. Porque si creían que con la foto borrosa y las indirectas en Instagram se acababa el tema, están muy equivocados. Aquí vamos a desmenuzar cada migaja, cada susurro, cada movimiento astral que pueda influir en el destino de esta pareja que nos tiene al borde del colapso emocional. El contexto, más allá de Erkentzicus ***. Para entender la magnitud de este revival, si es que lo hay que recordar el impacto de Erkentzicus. No fue solo una serie, fue un fenómeno global. Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. La serie catapultó sus carreras y, por supuesto, generó una legión de fans absolutamente obsesionados con su relación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la intensidad de su romance en la pantalla? Esa conexión, esa chispa, era imposible no shippearlos. Pero Erkentzicus terminó y la vida continuó. Khan se fue a Italia, persiguiendo nuevos proyectos y, según algunos rumores, huyendo de la presión mediática. Demet, por su parte, siguió brillando en Turquía, protagonizando otras series y consolidando su carrera. Ambos se enfocaron en sus propios caminos, pero el fantasma de Erkentzicus y la sombra de su relación siempre estuvieron presentes. Barcelona, un escenario con historia ***. ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué precisamente esa ciudad? Bueno, mis detectives del amor, Barcelona no es solo un destino turístico popular. Para Khan y Demet, podría tener un significado especial. ¿Recuerdan que durante el rodaje de Erkentzicus hicieron una escapadita a Barcelona? Hay fotos de ellos juntos disfrutando de la ciudad, riendo y creando recuerdos. Tal vez, inconscientemente, Barcelona representa para ellos un lugar de felicidad y conexión. Además, Barcelona es una ciudad con un ambiente romántico. Sus calles empedradas, sus terrazas llenas de vida, su arquitectura impresionante, todo invita al amor. Y no olvidemos la gastronomía. Una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante con vistas a la ciudad, es el escenario perfecto para reavivar la llama. Las coincidencias, no tan coincidentes ***. Analicemos más a fondo las coincidencias que ocurrieron en Barcelona. Que ambos estuvieran en la misma ciudad al mismo tiempo es, hasta cierto punto, comprensible.
Ambos son actores populares y tienen agendas apretadas. Pero, ¿que hayan visitado los mismos restaurantes? ¿Que hayan publicado fotos con mensajes similares? Eso ya levanta sospechas, ¿no creen? Además, hay que tener en cuenta el factor redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una herramienta poderosa para comunicarse y para enviar mensajes subliminales. Kanye y Demet son conscientes de esto y saben cómo utilizarlas para generar expectación y para alimentar los rumores. Sus publicaciones en Instagram no son casualidad, están calculadas al milímetro. Asterisco asterisco la opinión de los expertos, o algo parecido, asterisco asterisco. Para tener una visión más completa del tema, he consultado a algunos expertos en relaciones de famosos, léase, usuarios de Twitter con mucho tiempo libre. Sus teorías son variadas y algunas, francamente, delirantes. Pero en el fondo, todas coinciden en una cosa: hay algo más que amistad entre Kanye y Demet. Algunos creen que su encuentro en Barcelona fue un plan premeditado, para tantear el terreno y ver cómo reaccionaban los fans. Otros piensan que fue un encuentro casual, que los sorprendió a ambos y que los hizo replantearse su relación. Y otros, más optimistas, están convencidos de que se reconciliarán y que vivirán felices para siempre. Asterisco asterisco el impacto en las marcas y patrocinios asterisco asterisco. No olvidemos el lado comercial de todo esto. Kanye y Demet son embajadores de varias marcas y su imagen pública es muy importante. Una reconciliación podría ser muy beneficiosa para sus carreras y para sus patrocinios. Las marcas podrían aprovechar el revuelo mediático para lanzar campañas publicitarias con ambos como protagonistas. Imaginen el impacto. Por otro lado, una reconciliación también podría ser arriesgada. Si la relación no funciona, podría afectar negativamente a su imagen y a sus carreras. Las marcas podrían ser reacias a asociarse con una pareja que ha tenido problemas en el pasado. Asterisco asterisco, ¿qué dicen sus agentes? Probablemente nada, asterisco asterisco. Por supuesto, he intentado contactar a los agentes de Kanye y Demet para obtener una declaración oficial. Pero como era de esperar, no he tenido suerte. Los agentes suelen ser muy discretos y prefieren no hablar de la vida personal de sus clientes. Lo único que he conseguido son evasivas y respuestas ambiguas. Sin embargo, el silencio de los agentes también puede ser significativo. Si no desmienten los rumores, es porque tal vez haya algo de verdad en ellos. O tal vez simplemente prefieren mantener la intriga para generar más expectación. Asterisco asterisco más allá del rumor, la humanidad de Kanye y Demet asterisco asterisco. En medio de todo este torbellino de rumores y especulaciones, es importante recordar que Kanye y Demet son seres humanos. Son personas con sentimientos, con sueños y con miedos. Han tenido una relación intensa y compleja, y es normal que necesiten tiempo para procesar lo que pasó. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que tomen una decisión. Debemos respetar su privacidad y dejar que hagan lo que les dicte su corazón. Lo importante es que sean felices independientemente de si están juntos o separados. Asterisco asterisco las señales del universo, no me juzguen. Asterisco asterisco. Y ahora, mis brujitas del amor, vamos a analizar las señales del universo. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no cree en el destino? ¿Quién no piensa que hay fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas? He consultado a una astróloga, sí, lo sé, estoy un poco loca, y me ha dicho que la alineación de los planetas es muy favorable para una reconciliación entre Kanye y Demet. Según ella, ambos están pasando por un momento de transformación personal y están más abiertos a perdonar y a reconciliarse. Además, he consultado las cartas del tarot y me han salido cartas muy positivas, como los enamorados y el sol. Estas cartas indican que hay amor, pasión y felicidad en el futuro de Kanye y Demet. Ya lo ven. El universo está conspirando para que se reconcilien. Asterisco asterisco el poder de la comunidad fan asterisco asterisco. No podemos subestimar el poder de la comunidad fan. Los fans de Kanye y Demet son una fuerza imparable. Han creado hashtags, han organizado campañas, han enviado mensajes de apoyo. Han hecho todo lo posible para que sus ídolos se reconcilien. Y su esfuerzo no ha sido en vano. Kanye y Demet son conscientes del apoyo de sus fans y seguramente se sienten muy agradecidos. El amor y el cariño de sus fans pueden ser un factor importante para que tomen una decisión. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar en el futuro? Asterisco asterisco.
La pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán Can y Demet? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos hacer algunas conjeturas. Creo que hay una posibilidad real de que se reconcilien. Su encuentro en Barcelona, las indirectas en Instagram, el apoyo de sus fans, todo apunta a que hay algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, también es posible que sigan caminos separados. Han pasado por momentos difíciles en el pasado y tal vez no estén dispuestos a revivir esos momentos. Además, ambos tienen carreras exitosas y tal vez prefieran enfocarse en sus proyectos profesionales. En cualquier caso, lo importante es que sean felices. Y nosotros, sus fans, debemos apoyarlos en sus decisiones, sea cual sea. *** El legado de Can y Demet ***. Independientemente de lo que pase en el futuro, Can y Demet ya han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su química han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha inspirado a muchos y nos ha hecho creer en los cuentos de hadas. Y eso, mis amores, es algo que nadie les podrá quitar. Así que sigamos soñando, sigamos analizando cada detalle y sigamos esperando que la magia de Can y Demet nos siga sorprendiendo. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo XXL lleno de salseo, cotilleo y amor. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán? ¿Cuál es su teoría más loca sobre su encuentro en Barcelona? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor y el salseo.